Nos place recibir en nuestros estudios a una mujer que a través de la comunicación pues lleva mucha información de un elevado contenido, de muchísima calidad y sobre todo muy bien explicado. Así que recibimos en nuestros estudios a la doctora Eric Nova Santiago, quien es nutrióloga y diabetóloga. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, público televidente. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para orientar a todos los pacientes diabéticos sobre su alimentación. Así es, ese justamente es el tema propuesto. Y hago la invitación a que también puedes formar parte de esta conversación a través de las líneas que hemos habilitado especialmente para ti. Estas justamente que aparecen aquí debajo, pero si no te lo puedo decir. ¿Ves, Keila, que yo lo puedo decir? Sí, 809-412-5450. Y desde provincia puedes llamarnos libre de cargos al 1-809-200-9775. Cualquier pregunta que tengas con relación a si eres diabética o algún paciente diabético, es tu oportunidad. La experta, la doctora Eric Nova Santiago. Y vamos a recibir a la doctora Eric Santiago con un café Santo Domingo, el mejor café del mundo. Ay, ¿qué le parece? Gracias, Carla. El café que empieza en el aroma. Así es. Bueno, que los pacientes diabéticos pueden tomarse su café Carla. Santo Domingo. No, pero mire que sin azúcar. Claro, pero ¿sabe algo? Así que yo lo tomo y el café es que sabe rico, ¿eh? Excelente. Aunque el Muchas café Santo gracias. Domingo sabe bueno. Usted sabe, doctora, azúcar. que los otros días me regalaron un café bien grande, que rinde bastante, y le he dado café a mi esposa y me dice, no, ese café no es, dame del otro, café Sí, Santo Domingo. Café Santo Domingo. Oye, el sabor, Claro, el sabor. El sabor lo delató. empieza por el aroma. El aroma. Sí. Doctora, hablemos, ¿qué tanto cuando hay un diagnóstico de una diabetes? ¿Qué tanto cambia lo que son los patrones alimenticios? ¿O han de cambiar? Deben de cambiar totalmente, porque tan importante es el tratamiento que se pueda utilizar con pastillas, como es la alimentación. ¿Por qué? Porque la diabetes per se, al ingerir carbohidratos, se convierte en el hígado en glucosa, que es el reporte que aparece en el laboratorio que dice glicemia. Esa es la glucosa. Entonces, esos son los carbohidratos que se han metabolizado en el hígado. De esa forma, al ingerir cualquier alimento que tenga glucosa, pues quiere decir que no hay una suficiente cantidad de insulina en el cuerpo, que no la produce el páncreas para quemarla. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo ingiero demasiada carbohidrato, no voy a poder disminuir los niveles de azúcar también con mi medicamento. Entonces debe ser algo paralelo. Poca ingesta de carbohidratos y utilizar su medicamento. Y además, la quema de calorías también con una buena rutina de ejercicios. Por eso es que es sumamente importante tomar en consideración lo que es la alimentación, porque forma parte del tratamiento para que no entre en el organismo todos esos carbohidratos y todo ese azúcar. Doctora, precisamente partiendo del planteamiento de usted, un paciente diabético que sigue esas recomendaciones, tratar de reducir de manera considerable o eliminar la ingesta de carbohidratos. Exactamente. Y ejercitarse. Exacto. Ese paciente, ese tipo de rutina, tanto alimenticia como rutina de ejercicios, Sí. le va a devolver la calidad de vida y ese paciente no va a tener ningún tipo de inconveniente, va a sobrellevar su condición sin ningún tipo de problemas. Sí, bueno, muy importante la observación, debido a que una de las cosas que ayuda al paciente diagnosticado diabético y al mismo diabético es la información. Es la información que pueda obtener en estos programas. Porque el paciente, a medida que va aprendiendo cuáles son los alimentos, en qué horario, la cantidad que puede ingerir, va a poder tener un control de su estilo de vida, porque ya lleva una disciplina. Entonces, eso lleva a que en el transcurso de la diabetes no suba el azúcar. Si no sube el azúcar, el paciente mantendrá siempre un buen estilo de vida, una calidad de vida, no va a tener la necesidad de presentar complicaciones crónicas a medida que pasen los años,
porque lo que se escucha, la diabetes te va a poner ciego, la diabetes te va a dañar el riñón. Es una realidad si no hay control. Es una realidad de deterioro, de daño, si no hay un tratamiento. Pero si desde que el paciente, con la información, entiende cuáles son los factores de riesgo que desencadenan desarrollar la diabetes, pues lo detecta a tiempo y aún sea tarde, lleva el control, va a tener una buena calidad de vida con alimentación y tratamiento. Eso quiere decir, doctora, que el paciente diabético siempre va a tener una dieta balanceada, para que pueda bajar los niveles de azúcar. Exacto, debe tener una dieta balanceada. Entonces, dentro de la información, es que el paciente diabético va a tener la capacidad de poder disfrutar de los alimentos, porque no es que va a dejar de comer, no es que va a dejar de vivir, no es que va a dejar de disfrutar ciertos alimentos, sino es que va a aprender a cómo va a ingerirlos, cuándo y en la cantidad. En ese proceso de desaprender lo aprendido para volver a aprender, Así es. usted mencionó dos aspectos básicos y quiero rescatarlos, que es el horario y las cantidades en este nuevo estilo de vida. ¿Cuál sería el horario para un diabético? El tema de las cantidades de los alimentos y algo muy importante, todo lo que muchas veces para dejar esos gustos, ¿no? Sí. Cómo trabajar la conciencia de ellos. Nosotros tenemos una tradición alimenticia, la cual es muy cerrada, muy simplificada con el tipo de alimentación. Tenemos la bandera dominicana, que es arroz, bichuela y carne. Entonces, dentro de esa tradición, que se prepara en los campos arepa, que se prepara, bueno, diferentes tipos de alimentos, que el chocolatico de agua. Entonces, tenemos ya una rutina alimenticia que no nos ayuda mucho, sobre todo en Latinoamérica, porque somos un país que condimentamos mucho alimentos. Entonces, ¿cómo podemos saber las cantidades y cuáles alimentos? Yo insisto mucho en la información, porque yo quiero que los televidentes entiendan de que el que no sabe es como el que no ve. Entonces, recibir la información es lo que va a permitir que el paciente diabético tenga el conocimiento, cuáles son esos alimentos y cómo va a ser la cantidad. Con relación a la cantidad, existe una orientación que le llaman el método del plato. ¿Cuál es esa? El método del plato es que es un plato, lo podemos ver en pantalla, normal. Entonces, ¿cómo vamos a distribuir? Con la finalidad para poder saciar nuestro apetito, pues lo que distribuimos un 25% de proteína, un 25% de carbohidratos y un 50% de vegetales. Puede ser una carne, un 25%. Exactamente, que sería la proteína. Exactamente, hay un salmón, pero igual puede ser una pieza de pollo, de carne de res. Exactamente. Entonces, después carbohidrato puede ser ahí un arroz. Exacto, puede ser un arroz, puede ser trigo, puede ser una pequeña porción de víveres. Entonces, ya la mitad del plato, el resto, puede ser vegetales. En el mercado hay una amplia variedad de vegetales que por la tradición alimenticia que tenemos, no solemos consumir. Y que dentro de la información es donde vamos a captar cuáles son esa variedad. Porque la forma de preparar esos alimentos es lo que atemoriza muchas veces a los pacientes. Dicen, ay doctora, porque tener que comer así de sabrío, eso es un problema. No hay necesidad de comer desabrido. Doctora, yo me pregunto, usted que presentó ese plato. ¿Tú estás sufriendo bien? Doctora, yo me pregunto, y si un paciente dice, una persona normal que tiene temor de sufrir de la condición en el futuro, sí, y dice, yo voy a eliminar los carbohidratos, solamente comer la proteína y los vegetales, ¿es posible esto? Eso es posible. Lo que sucede con eliminar los carbohidratos en definitiva es que puede llevar a que se eliminen ciertos nutrientes que contienen los carbohidratos.
además de que el organismo puede entrar en un sistema prácticamente de cetosis, en la cual la pérdida de peso hace que el mismo organismo tome de sí la grasa y el mismo cuerpo llega a un momento en que se satura y se automutila. Es decir, que los carbohidratos tienen la acción de dar energía al organismo, por lo cual son necesarios en el caso de el sobrepeso y de la misma diabetes en pequeñas porciones. Por eso rezo en lo mismo. Las cantidades adecuadas son importantes, porque el paciente diabético y también cualquier persona puede tener a la mano varios tipos de dietas. Pueden utilizar, por ejemplo, las dietas veganas, en las cuales aquellos pacientes no comen carne, ni huevos, ni lácteos. Está la dieta que es la olivo-lacto-vegetariana, en la cual no comen carne, no comen huevo, pero sí ingieren lácteos. Entonces, hay diferentes tipos de dietas que el paciente puede evaluar cómo puede irla llevando, pero el carbohidrato en pequeñas porciones siempre es necesario. Sí, doctora, mire, sí, perdón, Keila, yo quiero que el tema de las frutas, Sí. doctora, porque las frutas tienen la fructosa. Tienen la fructosa y tienen carbohidratos, porque tienen carbohidratos. Pero son simples. Son carbohidratos simples, pero que van de todos modos depositándose, ejercen la misma función de carga glicémica en el organismo. Si tú la ingieres en abundantes cantidades. Por ejemplo, la sandía tiene más carbohidratos que una manzana. No. La sandía tiene más carbohidratos que una manzana. Y se ve mucha agua la sandía. Yo Yo decía, pero Y eso si es fuera- agua. Eso es agua, Es agua y tú pura. te comes la sandía entera. Porque Mire, y un pedazo de lechosa, por ejemplo. Un pedazo de lechosa también tiene más carbohidratos que una manzana, por lo que se recomienda siempre que la ingesta de las frutas sea, primero que no sean jugo, Sino la fruta. sino la fruta natural y en pequeñas porciones. Por eso vuelvo y tenemos que rescatar siempre las cantidades. Pero ¿cómo usted de una manzana? ¿Cuál va a ser una pequeña porción? ¿Media manzana, un cuarto de manzana? No, de la manzana se puede comer una manzana, ahora más bien de las demás frutas. Se recomienda que sea una porción, podría ser del tamaño. Y un guineo. El guineo también tiene mucho ¿Tiene carbohidrato. carbohidrato? Sí. Ay, mi madre. Mira. Entonces Porque tú no te una- puedes comer un guineo entero, tiene que ser una porción del guineo. Una porción del guineo. Mi madre. Bueno. Estamos Porque- vivos para un fin. Entonces, ¿cómo le digo? Ahora que yo detalle todas esas cosas en un día o en un pequeño segmento del programa, no es posible. Por eso yo invito a los televidentes que siempre busquen información para que puedan tener la metodología para poder ingerir los alimentos y sobre todo que vayan a las consultas donde podremos darle una mejor orientación. Doctora, y una paciente que haya tenido diabetes gestacional, ¿es posible que vuelva a su estado normal? O sea, que se le cure esa diabetes. Sorprendentemente, aquellas pacientes que desarrollan diabetes gestacional, es decir, que la diabetes inicia en el 6º mes de embarazo, tienden inmediatamente, se desembarazan, a volver de nuevo a mantener niveles de glicemias normales. Solo aquellos casos en los cuales algunas pacientes pudiesen tener algunos de los factores de riesgo para desencadenar la diabetes, como son la herencia, como son el colesterol triglicérido elevado, es una causa que pudiese llevar, sobrepeso u obesidad, son de las causas que pudiesen llevar a que luego del desembarazo debuten con una diabetes tipo 2, pero por lo regular, inmediatamente se desembarazan y ya la paciente vuelve a su estado normal. Doctora, mire, hemos hablado ahí del paciente que hace conciencia, pero ¿cómo hablarle a un niño que tenga la condición de diabético? Por ejemplo, en el caso de los dulces. Ese niño que va a recreo, que comparte con sus amigos y esas picadas, y lo que venden incluso en las mismas cafeterías del colegio, chocolates. son chocolates, dulces y demás. ¿Cómo trabajarle y explicarle a un niño
que esa condición por la cual va a tener que vivir, ¿no? Así es. Cómo poderles hablar sin restarle, primero, y hablarle desde un entendimiento para un niño Sí. y que sea feliz en su infancia. En este caso existen campamentos en el país donde se dan se hacen convivencias para que el niño pueda llevar un día común dentro de lo que sería una alimentación, porque además de darle una merienda, de hacerle una preparación de los alimentos para ir al colegio, el detalle es concientizar al niño. Esa concientización se logra. Yo tengo pacientes que son los más disciplinados en un sentido porque me llegan controlados. Aquellos niños que se logra llevar a un grado de capacidad de ingesta. Porque nosotros sabemos que nos gustan los dulces, que nos gusta la pizza, que nos gusta la palomita de maíz, la carne salseadita, pero porque así es que no han criado. Que nos gusta que sabemos cuál es el chocolate de agua, el chocolate con leche, pero es porque eso es lo que no han criado. Cuando esos Sí, niños, pero esa es la crianza, pero vamos a hablar del medio ambiente, porque eso es un campamento que usted lo tiene ahí preparado, pero no. Imaginemos ese niño que va al colegio, ¿no? Y lo que ve en el colegio, la lonchera del amiguito, lo que ve que venden en la cafetería y lo que la publicidad manda. ¿Cómo entonces podemos crear esa conciencia con el niño? Porque es que con el niño se crea la conciencia, incluso por el mismo estado del paciente, porque ellos mismos, cuando ingieren alguno de esos alimentos, entran en crisis de hiperglicemia. Y el mismo estado de deterioro al cual lo lleva la falta del medicamento o la cantidad necesaria por haber ingerido ciertos alimentos, los hace crear la misma conciencia. Nosotros le damos una orientación, como te digo, en el campamento, y el niño, bueno, lo que entiende, no quiero sentirme mal, no quiero tener un mareo, no quiero desmayarme, y tienen cierto grado de control. Van a la escuela. De lo que hay en la escuela normalmente no capto que sea nada de dieta. Entonces, en esos casos, se recomienda a los padres que lo manden con una merienda. Doctora, mil gracias por acompañarnos. Gracias Es un a número de ustedes. contacto, doctora, por si alguien, por si no, mucha gente que quiera pues hacer Claro. consulta con usted e informarse e ilustrarse de este tema tan interesante. El 809-903-2133. ¿Dónde buscarla, doctora? Centro Médico Dominico Cubano. Yo estoy ahí de lunes a viernes a partir de las 12 del mediodía. Gracias a la por doctora. acompañarnos. Muy bien, gracias a ustedes por la invitación. Gracias a la doctora Eric Nova Santiago, quien es nutrióloga y diabetóloga. Ahora nos vamos a un corte de publicidad para entonces retornar con la audiencia. Nos va a acompañar José Julio Gómez, él es politólogo, abogado, además es el secretario de Cooperación Internacional del Partido Revolucionario Moderno, PRM.